Por cierto, antes de que entremos al aire, Ya estamos al aire. Okay. Muy buenas noches a todos amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a su programa Conociendo el Mundo Fiscal, el cual se transmite por radio y televisión alternativa y justicia y que cuenta con el apoyo de la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional AC y del Colegio Nacional de la Contaduría Pública. Un agradecimiento muy especial a nuestros buenos amigos de J6G Consultores, Fisco Online Capacitación Empresarial, Servicios Integrales LOB, a Popol Vuh Jurídico, a nuestros buenos amigos de Radio Yus y a la revista Jurídica y Contable que nos apoyan siempre en la emisión de este programa. Pues muy buenas noches a todos, ya transmitiendo ya otra vez los martes en la noche, ya se nos había queriendo estar haciendo costumbre el no poder dar, ahora sí que causas ajenas a nosotros, obviamente no es porque nosotros no queramos dar, sino simple y sencillamente cuestiones laborales, que nos ha tocado un poquito de tráfico, manifestaciones y demás, pero ya estamos aquí, ya estamos con gusto y volver de estar de nuevo en esta emisión. Me acompañan mi buen amigo Gaudencio Gallardo Castillo y Silvino Flores López, a los cuales saludo muy afectuosamente. Gaudencio, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, buenas noches, bienvenidos todos amigos que nos escuchan ya en vivo. Estamos en vivo hoy, martes 11 de junio, 8:13 de la noche, transmitiendo desde la Ciudad de México, desde un servidor, desde la alcaldía Azcapotzalco, parte norte de la Ciudad de México. Y pues, como bien dice Juan Carlos, ya hubo elecciones. Ya no hay veda electoral y tampoco veda de capacitación y ya estamos de regreso y en estas charlas de los días jueves que ya cumplimos 6 Martes, años al aire. 6 años al aire. martes, Sí, hoy es martes. pues dijiste jueves. ¿A poco? No, ya Sí, me adelanté. bastante. Sí, me adelanté 2 días. Martes, es que ya no me hace sinapsis las neuronas. Nada más los sábados y eso sí se encuentran. Pues El día sí, de hoy vamos a hablar de un tema pues bastante relevante como todos, la cancelación del CFDI. Motivos, ¿cuáles son los motivos? ¿Qué me va a implicar? Y los plazos, qué interesante. Pues es lo que vamos a ver el día de hoy. Esperemos nos acompañen ya nuestros amigos de Facebook, de YouTube y pues aquí los invitamos a que nos acompañen. Pues bienvenidos, les cedemos la palabra al contador Silvino. Bienvenido, contador Silvino. Pues mientras nos contesta el contador Silvino, estaremos también Hola, ¿ahí me que escuchan? se ahí una con ya. nosotros el ¿Ahí me contador escuchan? Vicente, contador San Vicente. ¿Ahí me escuchan? Sí, adelante, contador Silvino. Ok. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. ¿Cómo están?
Aquí otra vez contento por estar con ustedes en este nuevo programa y pidiendo una disculpa, ahí el programa pasado no puede estar por algunas cuestiones, pero bueno, a todos los que nos escuchan, como siempre, un gran agradecimiento, facebookeros en YouTube, toda la gente que nos sigue, gracias por tomarte ese tiempo para estar aquí con nosotros. Y pues, como bien lo dicen, algo a lo mejor y para muchos no es trascendental por el tema de cancelación, pero creo que si le damos la importancia que debe tener, sí tiene muchos puntos interesantes y trascendentales para saber el cómo, una forma correcta de cancelar los documentos, ¿no? Adelante. Es correcto, pues vamos a hablar obviamente ya del tema, pero ya saben, a partir de este momento tienen 10 minutos para enviar correo a los que vayan a solicitar constancias, ya saben, Fisco Online, Conociendo el Mundo Fiscal, Colegio Nacional de la Contaduría Pública, ANAFINET, Barra de Juristas de México, Colegio Profesional, son los entes a los cuales nuestras charlas dan puntos, las cuales son aceptadas en estas entidades que acabamos de mencionar. Por tal situación, tienen 10 minutos para enviar su correo aquí viene el correo, obviamente, radiotv.iustitia@gmail.com, en el cual nos van a enviar su nombre completo, su nick de usuario, ya sea en Facebook o en Twitter, en YouTube, donde nos estén sintonizando, y un segundo correo finalizado el programa, en donde nos van a enviar el nombre del programa para hacerse acreedor a esta constancia. Importante, tienen que enviar los 2 correos en los tiempos indicados. Han estado enviando ya fuera del plazo, fuera de tiempo, desgraciadamente no los podemos enviar porque hay ciertas reglas que debemos de cubrir y una de ellas son estas: los tiempos de envío de los correos entre uno y entre otro. Entonces, a partir de ahorita, 10 minutos para enviar ese primer correo. Nombre completo, carrera, se me estaba olvidando, ya sea contador público, licenciado en contaduría pública o licenciados en derecho, del que es ahora sí que en su carrera, y su nick de usuario. En el segundo, obviamente, terminado el programa, se enviará el nombre del programa. Pues bueno, ya saludando aquí ya a los que nos están empezando a conectarse con nosotros, los facebookeros amigos, Fernando Giconteca, el cual ya está presente, Delis también, Carla Jiménez también, saludos desde Querétaro, saludos hasta el hermoso estado de Querétaro, y ya de ahí los que se empiecen a conectar con nosotros. Pues como bien lo estamos comentando, bien lo dicen, vamos a tocar el tema de la cancelación de los FDIs, puesto que en teoría debería de ser algo ya rutinario, algo elemental o algo facilísimo que deberíamos de manejar todos, y la triste realidad es otra, ¿no? O sea, nada que ver una cosa con otra. ¿Qué motivos tenemos de cancelación? Hay una infinidad en vida práctica, infinidad de motivos para cancelar un CFDI. El SAT, obviamente, como saben, a partir de 2022 nos cambió la forma de cancelación de los CFDIs, obviamente por seguridad del propio contribuyente, en eso sí estoy totalmente de acuerdo, pero nos pone candados o ciertas restricciones. Como sabemos, uno de ellos es que ya no se puede cancelar CFDIs de ejercicios anteriores al que estamos ejerciendo. Entonces empieza esta problemática, ¿no? Por ahí ya empezaremos a ver algunos ejemplos, pero ya existen candados. ¿Qué ejemplos o qué motivos han tenido para cancelar? Pero, como decíamos, ya no podemos cancelar a diestra y siniestra, o nomás porque dice el cliente que lo tenemos que cancelar, o porque el cliente del contribuyente
no lo quiere así, que quiere con fecha reciente, que es el motivo del que más me acuerdo, que nos la pedían que emitiéramos el CFD ahorita con fecha de hoy, por decirlo así, para revisión. Lo mandabas 15, 20 días y no pasaba nada. Y seguían revisando el CFDI y resulta que ya le brincábamos al siguiente mes. Y resulta que nos decían, ¿sabes qué? Cancela ese CFDI y emítemelo con la fecha de hoy, fecha reciente, ¿no? Lo tenían que realizar los clientes y no, simple y sencillamente no nos pagaban, ¿no? Ese era un motivo muy clásico, diría yo, o muy común, que en donde ejecutábamos cancelación a diestra y siniestra, ¿no? A raíz de estos cambios, ya nada más nos dice la autoridad, solamente vas a tener 4 opciones para poderlo cancelar. 01, el que el que es emitido con errores con relación. El 2, con errores sin relación. El tercero, porque no se llevó a cabo la operación. Y el cuarto, el que es con operaciones a público en general. Nada más. Entonces, ya nos blindaron, ya nos empezaron a poner trabas porque sabían que estábamos haciendo malas cosas. Y con esta situación, simple y sencillamente, el cliente no acaba de entender cómo debemos de cancelar un CFDI. Gaudencio, ¿te ha tocado alguna experiencia que nos quieras compartir? Pues sí, más empezando por el solo hecho que acabas de decirnos 4 motivos que ya están autorizados, que nos dice la autoridad, nada más estos 4. Y si yo te dijera, contador, que si yo entro en el aplicativo, dijiste, y muy bien dicho, ya no me deja cancelar de años anteriores. Y si yo te dijera que entro al aplicativo de facturación del mismo portal del SAT y agarro un CFDI de 2022 y lo cancelo, me deja cancelarlo, obvio que ya puso un candado, que por cierto cuando lo implementó a mí me pareció excelente, que lo teníamos que autorizar. Si tú me quieres cancelar unos de mis FDIs, hay el candado, que pues yo te tengo que autorizar si sí o si no. Claro, para eso tengo que estar muy ducho en lo que me va a estar llegando en el aplicativo, porque si ni cuenta me doy, pues pasan las 72 horas y como todos bien sabemos, pues se cancela en automático, ¿no? En tu buzón tributario. En el buzón tributario. Pero si yo no estoy al tanto de eso, pues se cancela. Pero si estoy al tanto de eso, pues si yo digo que no me lo tienes que cancelar, porque no hay una razón para ello, pues entonces pues no hay poder humano que lo pueda hacer. Eso es muy bueno porque antes resulta que ya estábamos ahorita presentando la de 2023, que ya la presentamos, la declaración anual, y resulta que me llegaba que yo tengo cancelado un CFDI que nunca me enteré y que eso pues obviamente en automático hacía que pues mi declaración anual de ese tiempo pues ya estaba mal, pues porque me movió un pago provisional, pues imaginemos que fue de septiembre, ¿no? De 2022, pues ya resulta que está mal y ahí me van a llegar pues lo que hoy estabas tú platicando en la mañana en tu charla de IES intelectual, de las diferencias del IVA primero, de mis ingresos acumulados, todo me va a mover y resulta que la autoridad me va a decir, oye, pero si yo estoy viendo que sí tienes el depósito, que sí te pagaron este CFDI, ¿cómo es que está cancelado? Dime tú, pues ahora cuando se entró ese candado, muy bueno, ¿no? Pero regresando, sí se puede cancelar, contador. Totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué pasa? Que entonces me voy a tener las consecuencias porque la misma ley dice, lo cancelas, entonces atente a las consecuencias porque te voy a multar. Ya llevo una multa y ya me la gané por el simple hecho de que yo la quiero cancelar. Porque tu cliente me dijo, porque hazme el favor de cancelarlo
y yo lo hago, pero pues ya estoy multado, me va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Muchos dicen, cuando regresémonos a algo actual, 2024, CFDI de enero, para que sea el ejemplo más claro, que la cancelo o que se debe de cancelar. ¿Y qué te dicen tus clientes o tus proveedores en un momento? No, ¿cómo crees que la voy a cancelar? No se puede, mi sistema no me lo permite. Es más, si no te emitieron el CFDI y ahorita lo quieres pedir, te lo niegan, ¿no? Porque pues dicen, no, mi sistema ya no puede, ya no te puede emitir el CFDI de enero, mucho menos cancelarlo. Y muchos dicen, bueno, aquí ya viene una de las opciones, Cóndor, de los que tú acabas de decir. ¿Por qué quieres que lo cancele? Porque el CFDI fue emitido con errores, con relación, o porque el comprobante emitido llevaba errores sin relación, o porque no se llevó a cabo la operación y tú le pusiste después y no resulta que era PPD, etcétera, etcétera. Cualquier supuesto que pueda suceder, y muchos dicen, no, no se puede hacer. Pero no necesariamente porque yo cancele un CFDI de enero quiere decir que yo tenga que mover mi pago provisional del mes de enero. O sea, a lo mejor la voy a sustituir, algo que ya dijiste. Entonces ya no tengo que mover mi declaración, ya no tengo que decir, ay, de IVA era más, ahora es menos. No, pero nos aferramos y nos cerramos a que no se puede hacer. Y no hay poder humano, tú le mandas la solicitud de cancelación y dicen, no, no te la aceptan, porque dicen ellos que tienen que hacer muchos movimientos. La verdad es que es algo que quienes ya están pues en este negocio sabemos que sí se puede hacer. Entonces, partamos de ese punto de que sí se puede hacer, pero tiene una consecuencia. Y regresamos a los supuestos que tú comentabas y que nos preguntabas que si nos había sucedido. A todos nos ha sucedido contra Juan Carlos esos motivos, y muchos de nosotros a veces no sabemos qué hacer, porque ahí está el problema, ¿no? Imagínate que fue hecho un CFDI en PPD y ya hiciste hasta los complementos. ¿Y ahora cómo le hago para arreglar eso? Si hacer un complemento es complicado, imagínate ahora cancelar el CFDI. No, primero cancelar el complemento y luego el CFDI. Exacto, pero muchos, por eso decimos, no, ya no lo puedo hacer, pues porque ni siquiera sabemos cómo corregirlo, ¿no? ¿O qué opinas, contador Silvino, de lo que estamos ya aquí lujuriando en este momento, ya 8:28 de la noche? Yo creo que por eso ya andamos en este motivo. Adelante. Gracias, gracias. Hoy en día el tema de la simplificación de procesos, ese es el tema. Yo creo que muchas de las organizaciones lo que tratamos de hacer es no estar haciendo retrabajos, ¿no? En el sentido de lo que acabas de decir, toda la tarea que conlleva el proceso de una cancelación de un CFDI, ¿ok? O también por el tema del miedo y del desconocimiento que tenemos, el deber ser de una cancelación, ¿no? Y esto, al desconocer todo lo que conlleva una cancelación de un CFDI, preferimos decirle al cliente o a quien nos lo está pidiendo que mi sistema no nos deja, ¿no? Pero eso, a final de cuentas, está en detrimento de nosotros mismos, porque pues a final de cuentas, si el cliente tiene un buen asesor, te va a decir, oye, espérame, ¿por qué no? Si de acuerdo a lo que nos dice la autoridad tributaria, sí se permite hacer este tipo de cancelaciones, ¿no? Y eso también hasta nos asusta con el tema que bien lo tocó, de cómo presentamos las declaraciones provisionales, ¿ok? Porque antes de que entrara el tema de los motivos de cancelación, por ahí no mal recuerdo, en algún momento en el
chat que tenemos de contadores, no recuerdo si fue ahí o alguno de, no, miento, en otro chat que tenemos ahí con algunos otros contadores de la escuela donde fuimos o de algunas otras, a ti Juan Carlos te debe de sonar. Una vez nos decía un compañero, oigan, es que, ¿qué creen? Me acaban de pedir que cancele 5 facturas de meses anteriores. ¿Por qué? Porque si no, no me las paga. Que eso es clásico, ¿no? El cliente es o me las cancelas y me las refacturas con fecha actual o no te las pago. Y hazle como quieras, ¿no? Y cuando son cantidades representativas, hijo, ¿qué dices? No, pues es que voy a tener que mover la declaración del mes en el que fue, porque entonces ya no estaban. Y precisamente surgió este debate, sin que hubiera el tema de las razones o motivos de cancelación, ¿eh? Nada más para que veamos desde dónde viene este tipo de efecto y el tema de que yo sé que los contadores no somos todólogos, pero sí tenemos que aprender a lo mejor puntos finos en el tema de CFDIs, ¿no? Por ejemplo, como este. Entonces le decíamos, oye, pues está bien, cancela cada una de las facturas y cuando vuelvas a generarlas, relaciónalas con un CFDI ya emitido. Con esto tú vas a estar diciendo a la autoridad y en caso dado que te revisen y que te digan, oye, no, momento, ya las consideré en mi declaración, te las presenté y si se tuvo que pagar impuestos, se pagó en ese mes. Aquí lo que único que estoy haciendo es una sustitución de documento por la fecha. Y con eso nosotros tener argumentos para no estar, porque si no estaríamos duplicando ingresos, que no son ingresos reales, ¿no? Entonces, me estoy yendo un poco hacia atrás, pero ese es un claro ejemplo también de lo que vivimos día a día. Ya se conectó nuestro compañero Pedro, y no sé si tenga ahí algún otro caso que le haya tocado a él, ¿no? Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvino? Buenas noches, compañeros. Tarde, llegando tarde, corriendo. Tarde, pero seguro, no te preocupes. Así es. Y bueno, pues aquí presente, a ver. Ahorita comento a Ok. Entonces, ese es mi comentario de la situación que pasó, ¿no? Y que lo estábamos viendo sin tema de cancelación. Digo, ya ahorita, con todos los motivos que vamos a ver, que vamos a mencionar, podemos tener un mayor conocimiento de cuáles son los motivos y por qué es cada motivo y en qué situación se debe utilizar cada uno de ellos, ¿no? Adelante, Juan Carlos. Exactamente. Ahora hay que saber distinguir cada cancelación que vamos a realizar. Aquí saludos también ya al buen amigo Fernando López, el cual ya está presente en el programa, saludando y aquí mandando saludos a Pedro y al máster Gaudencio Gallardo. Eso, traen su porra. Aquí Bien, los amigos. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por los saludos, gracias para ti también. Entonces ya, pues retomando el tema, como dicen, o sea, vean las situaciones que están surgiendo en base a las experiencias propias que hemos tenido por esta situación. Ahorita a grandes rasgos, digamos que la cancelación por comprobantes emitidos con relación, entiéndase a que vamos a cancelar este comprobante y se lo vamos a emitir de nueva cuenta al que se lo cancelamos. ¿Por qué? Nos equivocamos en el concepto, nos equivocamos en la clave del SAT, nos equivocamos en el importe, nos equivocamos en algo, pero nos equivocamos con ese cliente, ¿no? Entonces, he ahí el por qué es con relación. Aquí pregunta sería, si la factura, bueno, del ejemplo que pone Silvino, que todo está bien, pero nada más la quiero con fecha actual, ¿sería motivo de cancelación? Según lo que hemos visto por la autoridad. ¿Qué te diría? No, te diría que no, a menos de que tuviera el principio de la forma de pago, ¿no? Ok. Que te hayas equivocado, que le hayas puesto PUE cuando no te la liquidaron en el mismo mes en el que se deben declarar. Y eso también depende para el tema, o sea, independientemente del régimen que seas, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, hoy en día también por el tema de régimen simplificado de confianza para personas morales, ellos van sobre precisamente flujo de efectivo. Y si tú le pusiste
PUE, al SAT no le interesa si te pagaron o no te pagaron. Para ellos es una factura cobrada, ¿no? Aunque no te la hayan pagado. O viceversa, ¿no? Si le pusiste PPD y sí te la pagaron y no emitiste complemento, pues la autoridad no la considera. Entonces, ahí es el tema de cómo veamos, porque ya empiezan a participar o se empiezan a Ahora, tomar ¿quién en tiene cuenta ruido? varios factores dentro del documento para saber el tema si procede o no procede esa cancelación, ¿no? Exactamente, por eso es lo que estábamos comentando, que debemos de analizar el motivo de la cancelación antes de que, como ya bien lo comentó Gaudencio, si nada más cancelamos por cancelar, obviamente nos van a multar y todos lo sabemos. Aquí debemos de argumentar el porqué de esa cancelación. Entonces ahorita, tocando el tema que había dicho Silvino y tocando este primer método de cancelación, entonces ahí entenderíamos el porqué, los supuestos de no cancelarla. Si aquí nada más te dice que por la fecha, pues déjame decirte que no se puede, ¿no? Y aquí punto clave, como dices, si la emitiste en pago en una sola exhibición, pues prácticamente uno es el que estaría absorbiendo ese pago de impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no nos lo han pagado, pero como yo lo tengo, no pago en una sola exhibición ni con transferencia, cheque, tarjeta de crédito o como quieras que te lo hayan pagado, yo le estoy diciendo a la autoridad que ya lo cobré. Entonces voy a pagar mis impuestos por esa factura, la cual aún no he cobrado y realicé de esa manera porque el cliente así me la solicitó y bien dijiste, si no me la elaboras de esa manera, no te la pago. Entonces, ¿estamos al capricho del cliente o qué está pasando? ¿No? Ahí sí estamos mal con esta situación. Te la volteo con otro ejemplo que también es muy recurrente y que te das cuenta hasta que afortunadamente te mandan una carta invitación, ¿no? O una invitación para nuestros buenos amigos del SAT a que corrijas tu situación. De estas de correo, las notificaciones que te llegan al buzón tributario, esas en las que te invitan muy amablemente a que te autocorrijas y quedas saldado, ¿no? Y si no, atente a las consecuencias, como dicen por ahí. Resulta que resulta que te llega un aviso por correo electrónico normal de los avisos del correo del SAT y te dice, ¿sabes qué? En el periodo, ponle febrero de 2022, te dice, en tu declaración detectamos mayor retención de ISR del que emitiste en CFDIs. Por favor, corrígelo, ¿no? Y dices, ¿cómo que estoy declarando más retenciones si es lo que tengo en declaración, ¿no? Ok, a ver, vamos a revisar la declaración. Reviso mi papel de trabajo y pues resulta que sí me da el importe que estoy declarando obviamente en la declaración provisional. Pero está bien las retenciones del ISR, están bien las retenciones del IVA, están bien el monto, el IVA, todo está bien. Dices, ok, a ver, vamos a revisar el CFDI, ¿no? Que emitieron en su momento. Pues resulta que en lugar de haberle puesto retención de ISR 10%, le pusieron retención de IVA 10% y después retención de IVA, las 2/3 partes como debe de ser, y así se emitió el CFDI. Estamos hablando del año 2022, versión 3.3 del CFDI, y en teoría, en ese tiempo, no debía de haber dejado timbrar ese CFDI por ese error. Sí lo timbró. Años después, junio 2024, nos detectan esa omisión. Obviamente, vamos a tener que cancelar ese CFDI. Motivo 01 con relación directa al cliente, obviamente.
Y ya sabemos la regla. Emitimos el nuevo CFDI con todo lo así como está del 2022. La misma información. Cancelamos, relacionamos el CFDI del cual se va a cancelar. Y después cancelamos el CFDI erróneo. Y metemos el folio del cual va a quedar vivo, ¿no? O sea, mucha revoltura, pero así es esta situación. Pedro, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿O algún otro Bueno, caso que tengas en... En relación a eso, Ujú. cualquier cancelación, ¿qué efectos causa? Invariablemente tenemos que verificar la sustancia económica de cada contribuyente o de cada persona, ya sea persona moral o persona física. Y de ahí no simplemente es la cancelación del CFDI, sino las implicaciones que contrae si es flujo de efectivo en cuestión de una persona física o es ingresos nominales o ingresos acumulables o dependiera de qué es lo que estamos relacionando y por qué lo estamos relacionando y para qué lo vamos a cancelar. Señalabas, dice, oye, es que me equivoqué en el 2020, hice un pago de lo indebido de retenciones, la autoridad me está indicando que tengo un exceso de retenciones y lo estoy enterando. Sí, pero la autoridad nunca te lo va a decir. En ese caso nunca te lo va a decir, pero digamos, tomamos el ejemplo de que te lo comento, te lo indico, oye, me estás pagando de más. Invariablemente te va a relacionar la retención, pago de lo indebido de un 50% más, pero la omisión del entero de la retención del ICR, por lo cual ya te tiene enfocado en el artículo 63, último párrafo en su base de datos. Ya te ubicó, por lo cual no procede el hecho de decir, oye, no me multes, 73 es a gestión de la autoridad, no de manera espontánea, por lo tanto, la multa ya se generó por el hecho de que ya te detectó, independientemente del hecho de que si fue un pago de lo indebido, te equivocaste o no te equivocaste. Ahora, ¿cómo lo vas a corregir y cómo lo vas a fundamentar? Porque una cosa es, ya enteraste un pago que no debiste hacerlo por un error de dedo, por un error humano. ¿Qué implicaciones trae para efectos de la contabilidad? Si fue una retención en periodo, ¿qué va a suceder en el hecho de la declaración anual? Vas a corregir todo. Sin embargo, la contabilidad, ¿cómo la vas a fundamentar? ¿En qué te vas a basar para indicarle a la autoridad? Sabes, ok, me vas a multar, solicitas la condonación o solicitas el auxilio de la autoridad a efectos de que te condonen una cierta cantidad o invariablemente te abocas a acuerdos conclusivos y como es la primera vez, no pagas. Sin embargo, ese pago de lo indebido, ¿cómo lo vas a solicitar? ¿Y cómo vas a corregir tu contabilidad? ¿En qué te vas a basar? ¿Por qué? Porque recordemos que te va a indicar, no, de acuerdo al artículo 28 del código con relación a 33 del reglamento, materia de contabilidad, normas de información financiera, ¿en qué te basas para corregir tu contabilidad y darle certeza a los movimientos que vas a originar? Invariablemente que vas a cancelar ese folio y le vas a dar referencia a una sustitución y vas a dar la referencia la referencia de la emisión que realizaste, que estás cancelando, pero lo estás ejecutando posteriormente. Tienes que enterar lo que omitiste. No es por el hecho de que tuviste un error. Los errores son causantes de multas cuando ya te detectan. Ya esa gestión de autoridad. Por lo tanto, la multa procede. Que hay formas de evitar que pagues la multa, efectivamente. Sin embargo, aquí vamos al meollo del asunto. Fue periodo. Esto incurre en la declaración anual y todo tiene
corriges ese periodo y se mueve todo, por lo cual tu declaración anual es errónea. No obstante que tu contabilidad es errónea y tus estados financieros y tus notas a los estados financieros son erróneos. Por lo tanto, ¿cómo le vas a dar certeza y en qué te vas a basar para que la autoridad te indique y no sea causante no solamente de un CFDI, timbraste erróneamente un CFDI, tienes que pagar un remanente que omitiste por error de retenciones de ICR, solicitar el pago de lo indebido, que eso implica otras situaciones, pero la contabilidad, si llevas contabilidad electrónica y se lo indicas a la autoridad, también tienes que modificar tu contabilidad y cuál es el rubro que en qué te vas a fundamentar. Y vamos a decirlo, para darle valía a lo que vas a hacer, no solamente en el área de artículo 29, en CFDIs emitidos, recibidos y toda esta situación, la omisión que causaste para efectos de que eres causante de ese error, pero también te van a multar por ese error, pero eso implica que también te van a multar por los asientos. Eso no solamente por la emisión porque no pagaste, sino el asiento contable que realizaste es incorrecto, por lo cual implican 2 multas. La omisión de entero de la retención y el error por los asientos contables. ¿Y qué señala y tipifica el código en sus artículos 81, 80, 81, 82? Es por cada elemento, por cada asiento contable, por lo cual, ¿cuánto implica que vas a pagar? ¿Cómo le vas a indicar a la autoridad a través de un escrito libre o te metes a tu portal y le indicas? Lo fundamentas. ¿Por qué? Dices, es que yo lo determiné, sí, pero existe un principio que se llama el principio de autodeterminación y dices, yo lo determiné y me dejó timbrarlo, sí, pero por eso se va a basar en el principio de autodeterminación. ¿Por qué? Porque las personas determinamos los impuestos. Invariablemente que te equivoques. La contabilidad, ¿en qué te vas a fundamentar y en qué te vas a basar en una nota de los estados financieros? En la NIT B1. ¿Qué señala la NIT B1? Cambios contables y correcciones a los errores. Entonces, en esa serie B1 le vas a tus notas estados financieros y le vas a elevar a la cuestión de los estados financieros en el cual cometiste el error en la declaración anual y le vas a decir, de conformidad a la NIT B1, a la serie NIT B1, corrección contable, cambios contables y correcciones de errores, señalas todo, y a través de un oficio, un escrito libre de defensa, en el cual le vas a indicar a la autoridad que sí fue un error humano, pero no te apartas del hecho de que sí fue un error, pero estás enterando la omisión, la retención omitida, y invariablemente con eso le das certeza a tu ejercicio o a tu periodo en cuestión y a tu contabilidad. ¿Por qué? Porque la autoridad te va a decir, ¿y con fundamento en qué? Con fundamento en, dime, ¿en qué te vas a fundamentar a efectos de corregir tu contabilidad? ¿Por qué? Porque la tienes, todo es acumulativo, todo es, por un error, por un simple error, tu contabilidad cambió. La vas a modificar, entonces, ¿qué sucede con eso? Tus estados financieros se mueven totalmente al final por ese simple error. Y para darle certeza e indicarle a la autoridad por qué estás corrigiendo no solamente tu CFDI, que es con fundamento, los 29 en relación al 63 último párrafo, y efectos, acuerdo conclusivo o efectos constitucionales 22 para efectos de condonación, ley de ingreso de la federación 21, y así efectivamente. ¿Por qué? Porque es nuestro derecho defendernos, pero también es nuestro derecho indicarle, y es nuestra obligación indicarle no solamente al contribuyente que está llevando, sino a la propia autoridad,
el hecho de decir, sí me equivoqué, pero si te vas al artículo 33 del reglamento en materia de contabilidad con relación al 28, no te dice específicamente normas de información financiera, sino que lo lees y vas y tratas de buscar donde en carácter de ley diga normas de información financiera. No aparece. Te lo da a entender. Sin embargo, lo elevas y le dices, de acuerdo a la serie B1, estoy corrigiendo mi contabilidad en esta forma y lo estoy fundamentando en materia no solamente contable, sino fiscal. Y ahí le das razonabilidad y es muy probable, de acuerdo a la pericia que tenga el contribuyente para la defensa o para efectos de emitir un acuerdo conclusivo y no pagar ni un peso, porque se pagan más de multas que de impuesto histórico. Por lo cual, si sabes el tejimaneje de la norma y la defensa, por ese error, la defensa te implica a ti, contribuyente, el fundamentar y darle certeza a que sí cometiste un error, pero lo estás enterando y posteriormente, sí, estoy pagando, diremos, 100 pesos de ese error, de la retención de ICR. Hay un pago de lo indebido, obviamente, ¿qué conviene de esa situación? Partes actualizadas, pero los recargos son deducibles, por lo tanto, también en materia de contabilidad lo llevas y lo elevas y lo haces deducible. Y va a ser un remanente en el cual se va a estar perdiendo. Pero eso implica que cada contribuyente y en su contabilidad sea cierto a efectos de hacer las cosas bien y a la primera. Se cometen errores, pero se aprende. Y eso te implica a elevar un grado de que si es un error pequeñito, pero si te sabes defender, si sabes argumentación jurídica y lo argumentas adecuadamente el escrito de defensa ante la autoridad, te puedo jurar que en el momento que la autoridad recibe un escrito libre, cual fuese, por omisión, por facultades de comprobación, y en el momento que lo tienes y lo empiezas tú como autoridad, la autoridad le empieza a dar lectura, dicen, ¿cómo decía mi abuelito? La forma de agarrar el taco se ve como eres. Si tú por la omisión que cometiste o facultades de comprobación, tu primer escrito está debidamente fundado, motivado con relación al 28 y aparte sabes cómo y por qué indicarle a la autoridad, sí te está ejerciendo una auditoría, pero desde el primer escrito que te solicitó de información, te empiezas a defender, en la forma como te ven, te tratan. Entonces, eso va a implicar el hecho de que lo lee la autoridad y dice, no, cuidado con este tipo. ¿Por qué? Porque sabe hacia dónde va y sabe defenderse. Invariablemente, automáticamente, es el que está atrás de esto es una persona docta, es un fiscalista. Más, sin embargo, que llega un contribuyente y su contador le hace un escrito muy escueto, dices, no, pues, este tipo me lo voy a marear y le voy a dar hasta con la cubeta. Y eso es en la forma en cómo se tiene que defender un contribuyente, o tenemos que defender a los contribuyentes. ¿Por qué? Porque ese es un problemita que todos tenemos en cualquier momento, todos. No hay persona que no tenga un error, pero de los errores se aprende y eso nos hace ser grandes y exitosos para posteriormente no volver a caer en ese error. Diremos, cancelación de un CFDI, te vas al anexo 20, ¿cuántas? Es decir, te puedes leer toda la ley y todavía no acabas de terminar de leer el anexo 20 para emitir un CFDI.
Entonces, en la forma en cómo los imitas, en la forma en cómo te fundamentas, en la manera en que sepas materializar tus actos y hechos jurídicos, ya sea CFDI de ingresos, gastos, complementos de pago, PUE, PPD, y el concepto que no sea escueto, eso le va a dar la fortaleza al contribuyente para defenderse y para indicarle a la autoridad el por qué lo está haciendo. ¿Por qué? Porque esta es una cuestión tecnológica. Ok, vamos a un peritaje de su portal del SAT. ¿Funciona adecuadamente? ¿Me tardé? ¿No me tardé? Hay ocasiones, nos pasó últimamente en la declaración anual. Estabas realizando la declaración anual y de repente tus ingresos eran inferiores. Habían errores en la declaración anual y no necesariamente, aunque persiste el principio de autodeterminación, su base de datos de la autoridad estaba errónea. ¿Y cuánto te costó o cuánto nos costó para corregir esa situación? Y luego el propio sistema no nos daba la cuestión de corregirlo. Así igualmente, para cuando están cancelando una factura. No, pues que tiene errores y está de los 4 conceptitos que salen y luego resulta que pues le vas a colocar el que más se apega. Y es donde la autoridad se toma ese efecto, ese error. ¿Por qué? Porque no te determina todo. Y es cuando hay errores y no sabes cómo defenderte o no sabes qué implicaciones contiene eso, y la implicación es que te van a multar. Es correcto. ¿Sí? Sí, es muy correcto lo que nos comenta el contador Pedro. La verdad es que la autoridad ahora sí que muchas veces cree tener el sartén por el mango. Y complementando un poquito lo que nos decía el contador Pedro San Vicente de las normas de información financiera, si eran o no obligatorias para un servidor, si lo son. Tenemos una regla miscelánea para 2024, la 2815, que nos dice que para efectos de los artículos 38 de fracción tercera del Código Fiscal de la Federación y 33 apartado B, fracciones de la 1 a la 5, y también el 34 de su reglamento, dice que los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad y a ingresar de forma mensual su información a través del portal del SAT, excepto los contribuyentes que registren sus operaciones a través de las aplicaciones electrónicas Mis Cuentas. No ha muerto Mis Cuentas, señores, todavía. Para todos los RIF que están vivos, todavía está eso. Por tanto, pues esta norma de información financiera, pues es muy importante que las tomemos en cuenta, porque sí estamos obligados. Recuerden que la autoridad ya hizo su tarea y ya sabe de normas de información financiera, y muchas veces nos va a decir pues que tenemos mal registrado nuestra contabilidad porque no están basados en normas de información financiera. Y esto viene porque pensamos nosotros que los XML famosos o los FDI son los que nos van a normar el registro contable de nuestras operaciones, y eso solamente pues es, digamos, un complemento, o es algo que va a decir que sí se hizo o se llevó a cabo una operación, pero financieramente hablando, pues lo que nos va a hacer que nosotros registremos nuestra contabilidad, pues es el hecho, es el movimiento, es lo que se llevó a cabo una operación, y eso es lo que nos va a normar a que nosotros hagamos un registro contable en base a ¿qué? Pues a las normas de información financiera. De ahí que la autoridad quiere que nosotros registremos nuestra contabilidad cuando emitimos el CFDI, y eso, las normas de información financiera no nos dice eso. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Registrar nuestra contabilidad en base a normas de información financiera. Cuidado ahí, lo que nos manda a entender o quiere la autoridad que hagamos, no podemos hacerlo
en función pues a lo que ellos quieren. No lo vamos a hacer porque para ellos sería bien fácil. Pues lo haces como yo te digo y entonces tu contabilidad electrónica, que no existe la contabilidad electrónica porque realmente lo que existe es la contabilidad financiera, que esto solamente digamos, es una conciliación entre su lenguaje del SAT y nuestra contabilidad financiera, que es para eso nació la famosa contabilidad electrónica, ¿no? Porque ellos la quieren muy fácil, decir, mándamela como yo quiero, con mi catálogo, que se relacione con el tuyo, conviértemela. Pero ahí viene la circunstancia. Contador, mencionaste un elemento contractual en el cual le puedes dar hasta con el cachetada con guante blanco a la autoridad. Dice, es que de acuerdo a la resolución miscelánea, de acuerdo a la regla tal, simplemente está transgrediendo la norma, los elementos contributivos de la norma, sujeto, objeto, base, tarifa y periodicidad de pago, por lo cual la ley tipifica el hecho significativo de que te debe dar un derecho, más no una obligación. Por lo tanto, si una obligación y la vinculamos con la norma, la regla no superdita a la norma. Por lo tanto, la ley expresa, las leyes son de aplicación estricta. No me está diciendo en ningún momento las reglas, así puedan haber 10,000 reglas. Si transgreden los elementos contributivos de la norma y sabes cómo y por qué, le indicas a la autoridad, no. Ahora, en materia financiera, tú puedes colocar tu catálogo de cuentas y puedes hacer todo lo que tú desees. No necesariamente que la autoridad te da, pues es que de acuerdo al catálogo de cuentas de la autoridad y es esto. No. ¿Por qué? Porque tú siempre y cuando el catálogo de cuentas y las cuentas contables cumplan con el consecutivo activo, pasivo, que es igual a capital, y las sepas aplicar de acuerdo a tu régimen y a tu actividad y tu sustancia económica, y aplique las normas de información financiera o las normas internacionales de información financiera, te va a indicar la autoridad cuando te hace una visita domiciliaria, cuando te hace una revisión de gabinete. Oye, le das tu catálogo de cuentas, tú lo creaste, está de acuerdo a tu actividad, a tu sustancia económica. Invariablemente, si la autoridad no lo conoce o no sabe manejarlo, te va a indicar, coméntame, enséñame. Yo no te puedo enseñar, ¿por qué? Porque tú me estás ejerciendo una facultad, por lo cual se presupone que tú tienes la capacidad para auditarme y no te tengo que estar enseñando. Entonces, te basas en la Ley Federal de Derechos Contribuyentes, en su artículo 2, en su artículo 1 y 2, y de ahí lo elevas a principios generales de derecho, al Código Civil Federal, a derechos humanos, en materia constitucional, y se lo tipificas y se lo das a entender a la autoridad. Dime cuándo la autoridad te va a decir, es que no sé. No es mi culpa que tú contrates autoridad. No es malo contratar gente egresada de la universidad, pero ¿cómo es posible que emites y emites una reforma? Es decir, el outsourcing, artículos 12, 13, 14, 15, a la par con Ley Federal del Trabajo, Ley de Seguro Social, pero pides servicios especializados y resulta que tus servidores públicos carecen de esa información y luego resulta que no son ni titulados. Entonces, ¿cómo vas a ser garante de derechos o cómo vas a transgredir mis derechos cuando tú no tienes esa capacidad de ejercicio, invariablemente de la cancelación de CFDI y todo eso? Y nada más depende de nosotros a efectos de decirle a la autoridad, basta, ya estuvo. Está bien que eres autoridad, pero también yo me fundamento en la ley, en la norma, y por lo tanto, pues darle sus cachetadones. Así es. Y entonces, precisamente por eso, pues hay que ver varios motivos y regresando al tema inicial, donde se tiene que solicitar una cancelación. Muchas veces
a varios de mis contribuyentes he pedido que soliciten la cancelación porque les comento, por ejemplo, de una deducción personal, servicios médicos, análisis de laboratorio. Resulta que o me ponen mal el régimen porque a lo mejor es un pensionado y también es persona física con actividad empresarial. Entonces, muchas veces le ponen sueldos y salarios y ya no tiene ese régimen. Entonces, hay que corregirlo para que le pongan el régimen correcto. Y el otro problema que he notado que en ese CFDI es el uso del CFDI que no le ponen el correcto. Entonces, por ejemplo, le ponen por definir o lo que ustedes quieran y manden, y a lo mejor tiene que ser servicios médicos, dentales, y está incorrecto. Cuando tú haces tu declaración anual, si está mal el uso del CFDI, sencillamente, pues la autoridad con la mano en la cintura te dice, no pasa tu deducción personal. Entonces, hay que tener cuidado, un motivo por el cual sí debemos de solicitar esa cancelación, pero ojo, lo tenemos que hacer pues cuando nos damos cuenta, porque a veces el laboratorio me va a decir, no, ya es de enero y tú me estás diciendo ahorita en junio, ¿cómo crees? Pero ahí está la solución y el teje y teje de la araña. Cuando, a ver, se los voy a indicar o se los voy a comentar y ustedes me van a decir si es correcto y cierto. Le haces una solicitud a la autoridad de un tema concreto y específico y te tiene que dar contestación. Es correcto. Por eso hasta los puedes acusar en su portal del SAT. Entonces le haces esa solicitud y le indicas, oye, ¿qué crees? Voy a cancelar este CFDI del año 2000, siempre que haya caducidad y prescripción, esté dentro de, le solicitas de manera concreta una información, una pregunta, le haces de manera concreta y específica una pregunta, en el cual te tiene que contestar. Y después de eso, si bien es cierto, tu contabilidad está errónea, si bien es cierto, tu CFDI está erróneo, pero tú estás esperando que la autoridad, por ser docta en lo que sabe hacer, te conteste. Y te contesta. Entonces, posteriormente tú le vas a indicar a la autoridad, ¿qué crees? Tú me lo dijiste, aquí está. Independientemente de que yo utilicé normas de información financiera, yo utilicé esto, yo utilicé el otro, entonces la autoridad dice, ¿qué dice el dicho? Perro no come perro. Es decir, ella te dio su punto de vista, te indicó, tienes que hacer esto. Entonces, con eso te puedes fundamentar, se lo puedes indicar. Me dijiste esto, por lo cual yo lo hice. ¿Procede la multa? No procede. Es correcto. ¿Qué comentas, contador Juan Carlos? Porque se nos está acabando el tiempo, como siempre, y no avanzamos porque esto nos lleva de una u otra cosa y todo es interesante y todo va correlacionado. Es correcto, y todo es a partir de una mala emisión y una posible cancelación del CFDI. Aquí ya prácticamente ya nos abordaron todas las contras que puede pasar, por ahí los pequeños puntos a favor que podrían salir, pero todo originado de esta mala ejecución de un CFDI, el cual en teoría no debió haber sido timbrado, pero por arte de magia el portal lo timbró. Entonces, y para eso, si le seguimos aumentando de que nuestros buenos amigos del SAT siguen en su propaganda de que no requieres de contador para emitir tus declaraciones, entonces vean el problemón que se les viene a los contribuyentes con esta situación, ¿no? O sea, no nada más es cancelar y ya, no es nada más decir voy a cancelar y listo, o sea, vean todo lo que se mueve a causa de este motivo, no nada más es decir cancela y ya, no como antes de tú cancélalo y vuelve a emitir y listo, ¿no? Ya quedó, no, nada que ver con los años anteriores, ¿no? Por eso es donde decimos pusieron candados buenos, muy buenos, porque también recordemos que nosotros como contribuyentes pues ya habíamos hecho nuestra declaración y después resulta que nos llegaba un aviso de la autoridad donde nos decía que estábamos o teníamos deducciones de más
porque nosotros en nuestra declaración estamos declarando gastos de, no sé, 20,000 pesos y resulta que en base a CFDI nada más teníamos 5,000. Entonces 15,000 pesos de diferencia, los cuales fueron cancelados. Nosotros ni nos enteramos, nosotros no supimos ni por qué los cancelaron, pero simple y sencillamente cancelaban a diestra y siniestra, que fue lo que metieron precisamente la autoridad de este bloqueo. Por eso al principio del programa lo comentamos, fue muy bueno, pero nos dieron nuevas reglas de cancelación. Entonces son las que debemos de estar ahora sí que en seguimiento, de estar en este inter, pero como les digo, pareciera tan fácil, parecieran tan, ya las tendríamos domadas, pero no terminamos de entender estas situaciones, ¿no? Y para esto, pues obviamente, como dicen, ya se nos acaba el tiempo. Comentarios finales, amigos, ya que estamos ya sobre la hora, entonces para terminar este tema, por favor, Gaudencio. Sí, pues la verdad es que muy interesante, la verdad es que hay que tomar mucho ímpetu en estas formas de cancelación. Ya he visto en redes sociales que hay un curso, un diplomado para ser expertos en emisión e interpretación de CFDIs. Fíjate, casi estamos haciendo una maestría, una especialidad en CFDIs y la verdad es que me asombra porque se supone que nosotros debemos de ser expertos en CFDI, deberíamos de conocer el anexo 20 del llenado de ellos, motivos de cancelación, el tema del día de hoy, y pues no sé, a veces como que digo, caray, qué tan complicado será eso que tenemos casi como una especialidad en llenados de CFDI, pero lamentablemente los errores que se cometen a veces no los comete el contador, sino el que está elaborando el CFDI, porque no siempre es un contador. Exactamente. El problema grave es que si es tu secretaria, por ejemplo, del negocio, quien está haciendo los CFDIs, lo menos que podemos hacer nosotros es darle una capacitación y decirle, mira, el CFDI se llena así, así, así. A lo mejor no le vas a hablar de anexo 20, donde vas a hablar de cómo, por qué nació, de cuál es la versión, ya la tienes, ya tienes tu PAT, o a lo mejor no lo tienes, te vas a meter al portal del SAT y así lo vas a hacer y así lo vas a llenar. Si te sucede esto, es aquello. Si es esta cosa, también. Muchas veces confundimos en un llenado de CFDI tasa cero con exentos. De ahí hay grandes problemas. ¿O por qué en un CFDI de un hospital el honorario del médico es exento y los medicamentos los queremos también poner exentos? No, lleva IVA. Sí, pero dices, oye, contador, pero el 2A dice que es tasa cero los medicamentos, ¿por qué le voy a poner el 16%? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Porque estás hablando de un hospital, ¿no? Si lo compras el medicamento en una farmacia, pues ahí es tasa cero de medicamentos. Dice, ¿cuál es la diferencia? Tasa cero que exento, te da lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Entonces, lo mínimo que debemos de hacer es capacitar a la gente o al departamento que está elaborando los FDIs para que, pues, no se van a eliminar el 100% de los errores, pero sí van a minimizar, y nosotros al final del mes o cada semana tendríamos que hacer una conciliación, una revisión de nuestros FDIs emitidos y también de los recibidos, porque en los recibidos también van a venir muchos errores. ¿De qué sirve que yo me cuide en mis FDIs que estoy emitiendo cuando los que están llegando puede ser que traigan muchos errores? Entonces, cuidado ahí en este tema que estamos viendo el día de hoy. Como siempre no nos alcanza el tiempo, no terminamos los puntos, pero vean qué tan interesante es pues lo que la autoridad nos dice en 4 puntos, y que nosotros pues los tenemos que interpretar y elaborar correctamente esos FDIs para que no tengamos los problemas, porque muchas veces por eso están llegando ahorita las diferencias de IVA, de retenciones, las famosas DIOT que no checan, que mi proveedor declaró más de lo que yo tengo, y yo qué culpa tengo si él declaró mal, ¿no? Si informó mal en la DIOT. O sea, fíjate todo lo que nos viene, y el problema más grave es que a mí me va a multar.
ahí viene la defensa que nos comenta el contador Pedro. Pero bueno, ¿y por qué tengo que llevar a la defensa? ¿Y por qué tengo que pagar cuando yo mismo podría haber evitado eso, ¿no? Entonces, Exactamente. no vamos a acabar con el tema. Adelante, yo hasta aquí me quedo porque si no nos llevamos otra hora. Así es. Pedro, Pues lo acaba de decir el contador Gaudencio. La cuestión de te emiten una compulsa 68 del código. DIOT, ¿por qué vas a pagar tú? Porque tu proveedor o tu cliente por el chismoso. hizo las cosas incorrectas, pero también está en nosotros el indicarle a la autoridad, sí, me estás observando, sí quieres que yo haga tu trabajo, pero ¿qué va a suceder en el momento que yo te compruebo que tu acto de molestia es incorrecto? ¿Qué me vas a decir? ¿Te vas a disculpar? Simplemente te va a decir no procede y vas y ahí viene la contraparte. No se va a disculpar la autoridad ni te va a decir discúlpeme usted que lo estuve presionando y todo y que hiciera mi trabajo para que usted me comprobara que el proveedor o su cliente hizo las cosas incorrectas. Y ahí viene la situación. Tú, vulgarmente, como se dice así, tú empinas a tu proveedor, a tu cliente, y ahora le ejerce facultades de comprobación y te va a decir tu cliente, a ver, qué malo fuiste, ¿por qué no me avisaste? ¿Pierdes un cliente o pierdes un proveedor? ¿Y qué sucede con ello? Hay una merma en tu actividad económica y aparte te causa problemas. O resulta el buen samaritano, el contador, es que yo no sé de dónde sacan esa mentalidad de aumenté deducciones cuando hay una base de datos y está en la norma que no puedes aumentar deducciones nada más porque tú lo piensas o porque quieres bajar la tasa impositiva o porque quieres obtener un saldo a favor. Lo único que estás causando es que le puedes decir a tu cliente, pues es que yo las puedo en todo, pero cuando le llegan facultades de comprobación, resulta que no las puede y como Poncio Pilato se lavan las manos y los dejan a los contribuyentes. Entonces, hay que ser ciertos y hay que ser éticos. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros, todos los contadores, nos da la certeza y la seguridad de que nuestro trabajo, tu trabajo te recomienda a ti mismo, no tus palabras. Tu trabajo habla por ti mismo. ¿Es cuánto? Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Gaudencio. Muchas gracias, Pedro. Y también le agradecemos al buen amigo Silvino, el cual obviamente se tuvo que retirar antes como todos saben, su hija está en la escuela y la tiene que ir a recoger, ¿no? Ya saben, sale a 10 de la 9, 10 de la noche, entonces los deberes de casa siempre están al día, ¿no? Entonces, pues, agradecerles que nos hayan acompañado en esta emisión. Saludos, Fernando, a Gustavo, por aquí también está Gustavo Hernández, Carla Jiménez, el amigo Gicontecal y todos los que se conectaron con nosotros, muchas gracias. Y ¿no hubo preguntas? pues no, ahora sí no, ni siquiera más que los espantamos con los ejemplos que dimos de todo lo que salió, pero bueno, ahora sí no hubo pregunta por el momento. Pues bueno, no nos queda más que agradecerles y nos vemos en la siguiente emisión. 15 días estaremos por aquí, obviamente si no se nos atraviesa nada, esperemos que no. Siempre decimos lo mismo, pero aquí estamos. Muy buenas noches, saludos a todos amigos. Hasta luego. Saludos, buenas noches. Hasta pronto, buenas noches.